Cuando el peso del ayer aún se aferra a mi alma, me recuerdas que tus misericordias son mayores que todas. Cada sombra una historia de gracia reescrita en oro. Tu compasión inquebrantable llama mi nombre, es audaz. Recuerda, recuerda, su amor nunca termina. La misericordia del Señor fluye como un río que nunca se desvía. Su fidelidad se alza con la primera luz del amanecer, renovada cada mañana, tan infinita, tan brillante. A través de las tormentas que sacuden mi tierra, o del silencio que conozco, tu amor es la constante. Bendiciones para cada uno de ustedes en esta hora. Soy tu hermana Jennifer Carola y te saludo en el amor del Señor. Espero que te encuentres muy bien. Hoy día vamos a hablar, bueno, seguimos con Faro Profético, claramente, el libro de Isaías, los capítulos del 24 al 27. Esta serie del libro de Isaías, la importancia de este libro dentro del Antiguo Testamento. Así que quiero compartir contigo podemos decir, un estudio relacionado, ¿verdad?, con este libro, y que le he puesto este nombre, Faro Profético. Y hoy día, como te decía, vamos a ver los capítulos del 24 al 27, que también le he puesto un título a estos capítulos, Visiones apocalípticas del juicio, pero también de la redención. Vamos a ver como una visión general del este carácter apocalíptico de estos capítulos. Así que vamos a orar al Señor dándole gracias por siempre estar junto a nosotros y por bendecirnos, ¿verdad? Así que te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús oramos delante de su presencia una vez más, siempre clamando a usted para que usted nos dirija, para que usted nos dé su bendición también, para poder hablar de estos temas que son de mucha importancia para nosotros como hijos suyos, como creyentes, como cristianos. Y le ruego que su mano de amor y de poder sea también guiándome y ayudándome para poder entregar todo conforme a su palabra. Le ruego por nuestros amados hermanos en Cristo que tal vez están viviendo tiempo difícil, tiempo que no es favorable para ellos, Señor, pero que usted puede sustentarles y puede también ayudarles en medio de todo lo que puedan vivir. Tu palabra, Señor, nos dice que usted nos da nuevas son sus misericordias. Cada mañana usted las renueva para nosotros, Señor, para nuestras vidas. Y gracias, Señor, por eso. Así que le pido su favor en esta hora, la presencia de su Espíritu Santo siempre conmigo, para poder trazar todo conforme a su voluntad. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos entonces, amados hermanos, en esta hora a los capítulos del 24 al 27 y vamos a comenzar con el 24, la devastación de la tierra. Y aquí queremos de alguna forma poder dar un análisis de la profecía acerca del juicio, este juicio global, pero también la desolación. Y vamos a ver como un panorama apocalíptico en Isaías 24. Y cuando nosotros vemos este capítulo 24 del libro de Isaías, lo podemos ver que se erige como un potente y sombrío ejemplo del género apocalíptico de la Biblia hebrea, a través de una imaginería vívida y un lenguaje que está cargado de dramatismo. Este profeta describe una devastación universal que afecta, de hecho, a la tierra y también a sus habitantes. Un juicio global que trasciende en este caso, las fronteras nacionales
y anuncia una catástrofe sin precedentes. Y cuando nosotros podemos explorar las características apocalípticas, por ejemplo, de Isaías 24, analizamos el alcance de la profecía, su enfoque en el juicio divino, la inversión del orden natural, pero también la promesa, aunque tenue, de una restauración futura. Entonces, una de las características más distintivas del género apocalíptico es su escalada global. Y Isaías 24 no se limita a la condena de una nación en particular como Israel o Judá, sino que abarca toda la tierra. Eretz, se dice en hebreo, o que quiere decir en este caso, ¿verdad? Y a todos sus habitantes es Eretz, es lo que se quiere referir. Entonces la frase recurrente, la tierra, enfatiza aquí, ¿verdad? La universalidad en este caso del juicio. No hay escapatoria, ni diferencia entre ricos y pobres, sacerdotes y pueblo. El versículo 1, con su declaración de que Jehová vacía la tierra y la desocupa, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores, está estableciendo de inmediato ese tono apocalíptico de esa destrucción inminente. Entonces, esta devastación indiscriminada es una característica común en los textos apocalípticos, sirviendo para resaltar la gravedad del pecado humano, pero también la omnipotencia del juicio divino. Entonces el capítulo 24 se centra en la idea de, en este caso, de juicio, ya como la causa fundamental de la devastación. El pecado, la transgresión de la ley divina son los catalizadores de la ira de Dios. Y la tierra misma personificada, mira, en el versículo 5 del capítulo 24 dice, se ha profanado bajo sus habitantes porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Aquí claramente estamos viendo la ruptura de la alianza entre Dios y también en este caso, de la humanidad. ¿Te das cuenta? Aquí hay una ruptura. Ha llegado la corrupción moral, social, justificando la severa retribución que se va a avecinar. Entonces el juicio no es caprichoso ni tampoco arbitrario, sino una consecuencia directa de la desobediencia, pero también de la injusticia. Entonces esta conexión entre pecado y castigo es un elemento recurrente en la literatura apocalíptica, sirviendo como advertencia, pero también ese llamado al arrepentimiento. Además, Isaías 24 a nosotros nos presenta una inversión del orden natural como parte de la devastación. La tierra se marchita, las ciudades se desmoronan y también la alegría se desvanece. Allí en el versículo 11 dice, se acabó todo gozo. Fue la alegría de la tierra. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí vemos la ruptura de este orden social y la pérdida de la prosperidad, que son símbolos de la ira divina. Los viñedos, símbolo de abundancia y prosperidad, se lamentan y la música alegre se silencia. Entonces, esta alteración del orden establecido está reflejando la desestabilización del mundo debido al pecado, pero también al juicio. Entonces, la naturaleza misma se ve afectada por la corrupción humana, una característica muy común en la literatura apocalíptica que a menudo asocia este deterioro del medio ambiente con el juicio divino. Y a pesar del panorama sombrío que nosotros podemos ver en Isaías 24, también se ofrece un destello de esperanza, aunque tenue, y en medio de la devastación, un remanente fiel alza su voz en alabanza a Dios. Ahí en el versículo 14 dice, estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. O sea, este remanente disperso por la tierra representa la continuidad de la fe, pero también la promesa de una restauración futura. Aunque la tierra está devastada, la gracia de Dios no se extingue por completo. Esta esperanza, aunque podemos decir sutil, es crucial en el género apocalíptico, porque está ofreciendo un rayo de luz en la oscuridad y un futuro más allá de la calamidad. Y lo que veíamos del versículo 23, que habla del reinado glorioso de Jehová de los ejércitos en el monte de Sión, apunta hacia la restauración final después del juicio.
Entonces, en conclusión, Isaías 24, el capítulo 24, presenta ese cuadro apocalíptico vivido, ¿ya? Y perturbador de la devastación resultante del pecado humano, pero también del juicio divino. Y a través de esta escala global, su enfoque en el juicio, la inversión del orden natural, pero también la promesa de un remanente fiel, es donde el capítulo se ajusta a las características centrales del género apocalíptico. Y más allá de la descripción gráfica de la calamidad, el propósito de Isaías 24 es, de alguna forma, a ver si podemos decirlo, probablemente exhortar al arrepentimiento, pero también a la obediencia a los mandamientos de Dios, donde vemos que la profecía sirve como una advertencia solemne sobre las consecuencias de la desobediencia y como un llamado a buscar la rectitud antes de que sea demasiado tarde. Y aunque esta devastación es inminente, la promesa de un remanente fiel y la esperanza de una restauración futura proporcionan un mensaje detallado de redención y la soberanía final de Dios. Entonces, por lo tanto, Isaías 24 no es solo una profecía de destrucción, sino también una invitación. Así es, amado hermano, una invitación a la conversión y una promesa de esperanza en medio de la crisis. Cuando nosotros seguimos con los capítulos del 25 al 26, aquí estamos viendo cantos de alabanza y confianza. Cuando nosotros podemos explorar de los temas de la victoria de Dios sobre la muerte, pero también la esperanza de la resurrección, ¿verdad? Nos encontramos con los capítulos 25 y 26 del libro de Isaías, que están constituyendo una poderosa declaración de fe y esperanza. Este canto de alabanza que florece en el terreno árido de la desolación, pero también de la opresión. Entonces, en estos versículos el profeta nos presenta, o en estos capítulos nos presenta una visión trascendente de la victoria definitiva de Dios sobre la muerte y la promesa de una resurrección que transforma la realidad, y a través de una rica imaginería y un lenguaje poético, Isaías también articula una teología de la esperanza que resonaría a lo largo de la historia. Y aquí nos está brindando consuelo, fortaleza en tiempos de adversidad. Cuando nosotros vemos el capítulo 25, aquí se abre con este himno de alabanza, ¿verdad? A Jehová por sus obras maravillosas y la fidelidad a sus propósitos desde tiempos antiguos, como habla allí en el versículo 1 del capítulo 25. Aquí se está reconociendo a Dios como el destructor de ciudades fortificadas, pero también el protector de los pobres y necesitados. Y allí en el versículo 4 también se ve, podemos ver esto. Entonces, vemos esta exaltación de la justicia, una justicia divina que establece el contexto para una promesa aún mayor, la eliminación de la muerte. Isaías profetiza que destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Eso es lo que habla Isaías 25:8. Entonces, esta imagen potente representa la culminación de la obra redentora de Dios, un acto que trasciende la historia y se extiende a la eternidad. La muerte entendida no solo como el cese de la vida física, sino también como la fuente de dolor, sufrimiento y separación. Entonces será erradicada para siempre. Y esta promesa de la erradicación de la muerte no es una vaga esperanza, sino una certeza basada en la fidelidad, pero también en el poder de Dios. Y continuando con la celebración, el profeta anuncia un banquete para todos los pueblos en el monte de Sión, ahí en el versículo 6. Y este festín simboliza la abundancia de la gracia divina, pero también de la comunión restaurada entre Dios y la humanidad. La cubierta que cubre a todos los pueblos y ese velo que está extendido sobre las naciones, allá en Isaías 25:7, serán removidos, revelando entonces la verdad de Dios, pero también uniendo a todas las naciones bajo su reinado. Y esta universalidad de la salvación es un tema muy recurrente en Isaías y subraya la amplitud, en este caso del amor, pero también de la misericordia divina. Y cuando ya nos centramos, ¿verdad?, al capítulo 26, aquí está profundizando en la confianza que los justos depositan en Dios.
A pesar, ¿verdad?, de esa adversidad, de la opresión, el pueblo fiel encuentra refugio en su fortaleza y en su y justicia. Y se describe una ciudad fuerte en el versículo 1, una metáfora de la protección divina que resguarda a aquellos que confían entonces en Dios. Y se enfatiza la importancia de la justicia, pero también de la paz. Estos son elementos esenciales para una sociedad justa y equitativa. Y Isaías proclama, el camino del justo es recto. Eh, Tú allanas la senda del justo, ahí en el versículo 7 del capítulo 26. Y aquí subraya la importancia de vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Y cuando vemos el tema de la resurrección, se manifiesta con aún mayor claridad allí en Isaías 26:19. Dice lo siguiente, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es rocío de luces y la tierra entregará a sus muertos. Entonces aquí está haciendo una declaración revolucionaria, audaz, porque está representando un punto que es culminante en la teología del Antiguo Testamento con respecto a la vida después de la muerte, ¿te das cuenta? Entonces la imagen del rocío de luces, ¿qué es lo que está sugiriendo? Sugiere una fuerza vivificante, el poder de Dios que restaura la vida, pero también despierta a los muertos del sueño del polvo, ¿te das cuenta? Entonces esta esperanza no se limita a la resurrección individual, sino que se extiende a toda la tierra que entregará a sus muertos, indicando una resurrección general que transforma la creación, en este caso, entera. Entonces vemos la importancia de esta promesa de resurrección que está, que radica en su capacidad para poder ofrecer consuelo y también esperanza frente a la inevitabilidad de la muerte, reconociendo que la muerte no es el final, sino una transición. El creyente puede enfrentar, ¿verdad?, las tribulaciones de la vida con mayor valentía y también con perseverancia, porque aquí podemos ver la seguridad de la resurrección. También mm, podemos ver, ¿verdad?, como un desafío en cuanto a la injusticia, pero también a la opresión, afirmando que el justo juicio de Dios prevalecerá y que aquellos que sufrieron en este mundo serán vindicados, ¿te das cuenta? Entonces, en conclusión, los capítulos 25 y 26 de Isaías ofrecen una profunda reflexión sobre la victoria de Dios sobre la muerte, pero también la esperanza de la resurrección. Y a través de himnos de alabanza y declaraciones proféticas, entonces Isaías proclama la fidelidad de Dios, su poder redentor, pero también su amor incondicional por esta humanidad. Y la promesa de la resurrección expresada con una imaginería vivida y un lenguaje poético se convierte en ese faro de esperanza. ¿Por qué dirás tú? Porque está iluminando el camino de aquellos que confían en Dios, pero también anhelan un futuro de paz, de justicia, de vida eterna. Y en esta visión trascendente continúa inspirando a creyentes de todas las épocas a encontrar consuelo, fortaleza, pero también esperanza en la promesa de la victoria final, ¿verdad? Esa victoria final de Dios sobre la muerte. Ahora, cuando vemos el capítulo 27, la restauración de Israel, ¿verdad? Entendiendo esta profecía de esta reunión de Israel, pero también la purificación de su pecado. Es aquí donde Isaías, este profeta de la corte real de Judá en el siglo 8 a.C., es una voz fundamental en la tradición profética hebrea. Su libro repleto de imágenes poéticas y denuncias que son muy apasionadas ofrece consuelo en tiempos de crisis y esperanza para el futuro. El capítulo 27 en particular resuena con promesas de restauración para Israel. Y aquí se está entrelazando las ideas de reunión dispersa y purificación del pecado. Entonces, entender este capítulo requiere, de hecho, una inmersión profunda en su contexto histórico, su simbolismo que es intrincado, pero también su mensaje teológico que es subyacente. Y el contexto histórico del capítulo 27, bueno, te puedo decir que se encuentra en ese exilio de Israel.
Aquí vemos un periodo de profunda angustia, de desolación nacional. La nación dispersa y cautiva se enfrenta a esa dolorosa pregunta de si alguna vez recuperará su identidad y también su tierra. Y es aquí donde Isaías, ¿verdad?, ofrece una respuesta inequívoca. Dios es fiel a sus promesas y ha reservado un futuro radiante para su pueblo. Y este futuro se describe en términos de restauración, pero también de purificación. O sea, un proceso que no iba a ser fácil, un proceso complejo que involucra tanto la reparación de las heridas físicas como la curación de las heridas espirituales. Entonces, cuando nosotros vemos la profecía de la reunión de Israel, se está tejiendo a lo largo del capítulo, porque se presenta a través de imágenes vividas y contrastantes. Por un lado, vemos la descripción del juicio divino que se mantiene presente en el recuerdo del Leviatán, esta bestia marina que personifica el caos, pero también la opresión que han sometido a Israel, a lo que dice allí en el versículo 1 del capítulo 27, la muerte de este monstruo que simboliza la derrota de las fuerzas que han impedido la liberación del pueblo. Y por otro lado, surge con mucha fuerza la imagen de la viña productiva, ahí en los versículos del 2 al 6. La viña que anteriormente había sido devastada, ¿te acuerdas? Y ahora florece con abundancia, representando la fertilidad renovada de la tierra y el crecimiento espiritual, del pueblo restaurado. Entonces, se plantarán raíces profundas y se cosecharán frutos abundantes, indicando aquí la estabilidad, pero también la prosperidad que guardan a Israel en su tierra. Entonces la dispersión, que ha sido un signo de juicio, de castigo, se revertirá a través de un cuidadoso proceso de recolección. Y allí en el versículo 12 del capítulo 27 dice, y acontecerá en aquel día que Jehová trillará desde la corriente del río hasta la entrada de Egipto, y vosotros seréis recogidos uno a uno, oh hijos de Israel. ¿Qué pudiésemos decir aquí? Esta imagen de una recolección meticulosa está subrayando el cuidado, pero también la atención que Dios pondrá en reunir a su pueblo disperso de los 4 rincones de la tierra. Sin embargo, la restauración física no es la única preocupación de Isaías. La purificación del pecado es un componente que está muy esencial dentro de la profecía, porque el pecado de Israel, su idolatría, su desobediencia han sido, que podemos decir, la causa fundamental de su exilio. Entonces, por lo tanto, la restauración completa requiere una transformación interior, una renovación espiritual que limpie el corazón del pueblo de cualquier, en este caso, vestigio de idolatría, ¿te das cuenta? Entonces, Isaías declara ahí en el versículo 9, en el capítulo 27, que dice, de esta manera, pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto que quite todas las piedras del altar, como piedras de cal desmenuzadas, y no queden en pie los símbolos de acera ni las imágenes del sol. O sea, en otras palabras, la destrucción de los ídolos y los altares paganos, que simboliza la erradicación del pecado de la vida del pueblo. Entonces, esta purificación no es un mero acto de deshacerse de objetos físicos, se trata de una transformación profunda del corazón, pero también de la mente, o sea, un cambio de lealtad de los ídolos a la verdadera adoración de Dios. Pero también es muy importante destacar, amados hermanos, que la purificación del pecado no se presenta como un acto automático o mágico, ¿verdad? No. Requiere arrepentimiento, requiere humildad, pero también requiere un deseo sincero de volver a Dios. Entonces, el proceso de desmenuzar las piedras del altar, ¿qué es lo que implica? Implican un esfuerzo consciente de poder renunciar a las prácticas pecaminosas, pero también, ¿verdad? En este caso, abrazar la justicia, pero también la rectitud. Entonces, la restauración completa de Israel, por lo tanto, no depende tanto de la acción divina como de la respuesta humana. Y la profecía de la restauración en Isaías 27 tiene implicaciones teológicas muy significativas. Mira, en primer lugar, está reafirmando la fidelidad de Dios a sus promesas,
porque a pesar de la infidelidad de Israel y su consecuente exilio, Dios no abandona a su pueblo, ¿te das cuenta? Él permanece comprometido a cumplir su pacto y a restaurarlos, ¿verdad?, a su tierra. Y en segundo lugar, aquí poder enfatizar la importancia del arrepentimiento y la purificación del pueblo, o sea, perdón, en este caso del pecado del pueblo. Entonces la restauración no es un derecho automático, es un regalo de la gracia divina que se extiende a aquellos que se arrepienten sinceramente de sus pecados y se vuelven a Dios. Y en tercer lugar, ofrece una visión esperanzadora del futuro, porque a pesar de las dificultades del presente, Isaías vislumbra un futuro radiante para Israel, un futuro de prosperidad, paz y justicia. Así que, para concluir ya el capítulo 27 de Isaías, es una poderosa declaración de esperanza, pero también de restauración para Israel, porque la profecía de la reunión dispersa y la purificación del pecado se entrelazan para ofrecer una visión completa del futuro de la nación elegida. La imagen de esta viña floreciente, la recolección meticulosa del pueblo, pero también la destrucción de los ídolos, apuntan a un tiempo de renovación física y espiritual. Así que, si bien el capítulo se dirige específicamente a Israel, su mensaje sigue resonando hoy claramente con temas universales de redención, esperanza, pero también la fidelidad inquebrantable de Dios a sus promesas, ¿te das cuenta? Y es una llamada a la reflexión, amados hermanos, al arrepentimiento, pero también a la confianza en ese plan divino para la restauración de toda la creación. Bueno, ya terminando estos capítulos del 24 al 27, hemos ido avanzando rápidamente y nos encontramos en un próximo programa. Te invito ahora a escuchar Renovadas Mañanas de Unidos en Cristo, de Radio Entre Cristianos. Y nos encontramos en un próximo programa. Chao, chao. Bendi, bendi. Cuando el peso del ayer aún se aferra a mi alma, me recuerdas que tus misericordias son mayores que todas. Cada sombra una historia de gracia reescrita en oro. Tu compasión inquebrantable llama mi nombre, es audaz. Recuerda, recuerda, su amor nunca termina. La misericordia del Señor fluye como un río que nunca se desvía. Su fidelidad se alza con la primera luz del amanecer, renovada cada mañana, tan infinita, tan brillante. A través de las tormentas que sacuden mi tierra, o del silencio que conozco, tu amor es la constante, el ancla que se sostiene, forja senderos donde el desierto se convierte en ríos de esperanza. Y tu bondad, una montaña que ninguna oscuridad puede derribar. Recuerda, recuerda, su compasión nunca falla. 1000 heridas sanadas por el Cordero que prevalece. Tu bondad, una canción que ninguna noche puede deshacer. Por siempre camino a la luz de tu amor inquebrantable. Incluso cuando las estaciones se enfrían y mi corazón se siente solo, ya has escrito el final de esta historia, porque tu gracia es una fuente
que un Salvador tuvo misericordia y me llamó. Cada aliento es un testimonio, cada paso un estribillo. Grande es la fidelidad, grande es la fidelidad del Señor. Así que cada latido, cada amanecer, cada aliento, canten a aquel cuya misericordia es vida. No hay fin, no hay fin. Su amor nunca cesa.